cual el rey emérito podría haberse llevado una comisión de 80 millones de euros, ya que el contrato de esta línea de ferrocarril se concedió a un consorcio de 12 empresas españolas. El rey Juan Carlos I, el rey emérito, ya estaba vinculado a estas investigaciones, ya había sido salpicado por este supuesto cobro de comisiones ilegales del rey de España y cómo se liga con los intereses de las empresas transnacionales españolas que están muy enojadas porque el gobierno que encabeza el presidente López Obrador ha tomado medidas importantes, sobre todo para que no tengan prioridad en conectarse a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces vemos que aquí hay una trama de negocios muy grande y que, como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene una de sus prioridades el combatir la corrupción y el tomar como palanca del desarrollo nacional los energéticos, pues esto choca con la serie de intereses que fueron tejiendo presidentes traidores a nuestra patria como Vicente Fox, Calderón, que estuvieron muy ligados con las empresas transnacionales españolas, y en consecuencia igual, pues el que siguió, que fue Peña Nieto. Hay que recordar que desde el año 2004, cuando el presidente de la República escribió el proyecto alternativo de nación para presentarlo a los mexicanos como candidato a la presidencia en el 2006, ya desde ahí dice muy claramente, como hoy lo dijo él no engañó a nadie, él ya desde hace años viene luchando por esto, se establece muy claramente que se utilizará como palanca del desarrollo nacional a los energéticos, fundamentalmente ya sabemos, petróleo y sus derivados, gas y generación de energía eléctrica, esos tres elementos centrales. Y por otro lado, también desde el 2004, en ese proyecto que presentó a la Nación, habla del combate directo, abierto a la corrupción. Ya desde entonces decía, no vamos a disminuir la corrupción, sino vamos a erradicar la corrupción como el principal problema que aqueja a nuestra patria. Entonces aquí se conjuntan dos elementos, los energéticos y la gran corrupción que se generó en el periodo neoliberal en torno a los propios energéticos. Ahora, recordemos, por ejemplo, la televisión española, la prensa española, que tienen mucho material de dónde cortar, en lugar de hablar de la corrupción profunda en la que cayó el rey Juan Carlos I, que tiene material muy grande, se dedican más bien a hablar de las fantasías que ellos tratan de crear en el pueblo español, de lo que, según ellos, está haciendo mal el presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No, deberían echar una mirada de retrospectiva a la enorme corrupción de la nobleza española, del rey de España, que además ahorita está siendo investigado. A ver, ¿por qué lo están investigando? Una de las investigaciones. Porque, por ejemplo, en el año 2009, siendo presidente de la República Felipe Calderón, el rey de España recibió 4.2 millones de euros por hacer intermediación en la venta de terrenos de Playa del Carmen, en México, a la empresa española OHL. Ahorita ese es un proceso que está en España. Y fíjense nada más qué contraste. En lugar de estar difundiendo esto, porque algunos piensan que el rey de España o los reyes, que forman parte de la nobleza, son figuras nada más públicas que representan, digamos, la antigua forma en que engañaban a los pueblos, que eran de sangre azul y demás. Pero no son figuras decorativas. O sea, los reyes, como el de España, por ejemplo, intervienen activamente en la política, pero también engorda sus bolsillos, engorda sus cuentas, por la intermediación que tienen, como en el caso que estamos planteando. Fíjense, 4.2 millones de euros por hacerla de intermediario en la venta de terrenos en Playa del Carmen a la empresa OHL. En el año 2009, cuando el presidente de la República era Felipe Calderón. No, entonces hay intereses entretejidos muy fuertes de las empresas transnacionales españolas con, fíjense bien, fundamentalmente los gobiernos neoliberales que fueron encabezados por el Partido Acción Nacional. Cuando Calderón fue el presidente de la República,
entregó, ya lo hemos dicho, 36 contratos inconstitucionales, violando la Constitución, para la generación de energía eléctrica a empresas, sobre todo españolas, la Iberdrola, por ejemplo. En el periodo de Calderón también entregaron concesiones para la explotación de gas a empresas españolas, por ejemplo la Repsol, en la zona de la cuenca de Burgos. Ahora, hay que ver por qué en el gobierno de en el gobierno de Vicente Fox, Calderón ocupó en un tiempo la Secretaría de Energía, ya que intereses sirvió siendo secretario de Energía del gobierno de Fox, pues a los intereses de las grandes empresas españolas, sobre todo generadoras de energía eléctrica, o las que gozaron de las concesiones que les dio Fox para explotar el gas. Por eso no es de extrañar que él, después de presidente, pues es asesor de la Iberdrola, como lo ha señalado el presidente. No es casual, pues los lazos que se tejen son muy estrechos. También no es casual que Cristina Kessel, que fue secretaria de Energía, y fíjense, a esa Secretaría de Energía le dieron mucha importancia a ellos, porque ya estaba una fuente de negocios y de corrupción muy grande, sobre todo con transnacionales españolas. Por eso no es de extrañar que ahora que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace unos meses envió una carta al rey de España para que se disculpe de las atrocidades que cometieron los españoles cuando invadieron México y conquistaron invadieron lo que luego conformaron como Nueva España, pero que la parte fundamental se asienta en el territorio actual de México. Pues Felipe Calderón señaló que ese era un tema ya zanjado. Pues claro, porque ellos están conectados. No quieren que se le toque al rey de España ni con el pétalo de una nota periodística o de un comentario, en este caso de una carta de disculpas, pidiendo disculpas que envió el presidente de la República al rey de España. Entonces, el tema central es, repito, que como desde el 2004 y antes el presidente actual de México ya había manifestado que deben utilizarse los energéticos como palanca del desarrollo nacional, pues uno de los sectores más afectados han sido precisamente con esta política, pues las empresas españolas. Entonces la prensa española tiene mucho de dónde cortar para profundizar en el tema de la corrupción. No lo van a hacer, porque así como en México, la mafia del poder que gobernó sobre todo en el periodo neoliberal estableció nexos de corrupción y de simbiosis con los grandes medios de comunicación en México, desde los grupos televisivos y periodísticos, radiofónicos, pues también en España hay una simbiosis muy importante entre el rey de España y los medios de comunicación, los periódicos españoles sobre todo. Ya sabemos ahora, afortunadamente, a través de las benditas redes sociales, que estos medios de comunicación pues van a tratar de ocultar los intereses con los que están asociados y intereses que ellos mismos defienden. Y como decíamos el día de ayer, no es raro esto. Más bien el PAN es congruente con su origen. Repetimos, el Partido Acción Nacional fue fundado en septiembre del año 1939, precisamente en el momento y en el mes que empezó la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler, aliado con Mussolini, y después crearon el eje Berlín-Roma-Tokio también, y teniendo como aliado siempre durante la guerra a Franco, que dio golpe militar en España contra la República Española, pues por eso decíamos, las cosas no están aisladas. En ese periodo que se formó el PAN, se formó al impulso de que ya venía la conquista del planeta por parte de los hitlerianos, teniendo como aliados a la Falange Española, y en México, en la formación del PAN, pues intervino tanto la Falange Española como el partido nazi. Y esos nexos de origen del Partido Acción Nacional, pues hoy se manifiestan cuando llegaron a la presidencia de la República Fox y Calderón, pues el mayor compromiso, o uno de los mayores compromisos, fueron con las empresas transnacionales españolas. Todo tiene su origen, tiene su historia.
Lógicamente, repito, esta actitud la ocultaron mucho tiempo, pero una vez estando en el poder, pues se manifestó claramente su preferencia. Por eso el presidente ha dicho que ha habido empresas consentidas, claro, pues fue, y fíjense, de las consentidas, pues 3 son españolas, la Repsol, la Iberdrola, OHL, pues ahí está, porque ayer el presidente decía que están viendo a México como tierra de saqueo, porque así nos vieron la corona española siempre como tierra de saqueo, y muchos de ellos nunca han perdido, digamos, en sus reuniones secretas, pues siempre hacen alusión al pasado, y ellos piensan que América Latina les pertenece a los españoles, pero pues ya los tiempos cambiaron. Seguramente ellos ya tenían su plan, ahora se ve con más claridad dentro de lo que algunos le han llamado teoría de la conspiración, pero que es muy real, en esta nueva reconfiguración mundial neoliberal, donde ellos, los grupos neoliberales, pensaban asentar un gobierno mundial basado en el saqueo de las riquezas naturales de los pueblos, en la antidemocracia, en el fascismo, pues que en esa nueva reconfiguración, como se iba viendo, pues España reclamaba sus colonias que tuvo en el pasado, y ahí se ve la presencia de estas transnacionales en distintos países de América Latina, pero sobre todo en México. Entonces nosotros no nos podemos dejar engañar, y afortunadamente, como ha dicho el presidente de la República, el pueblo de México es ahorita, en este momento, uno de los pueblos más concientizados. Hoy hizo alusión él también a algo importante, o sea, el hecho de que los dirigentes políticos deben también tener algunas dotes pedagógicas, y el presidente de la República es un gran pedagogo, o sea, es un gran educador de las masas populares, del pueblo de México. Y este comentario que hacemos nosotros es para complementar algunos de los elementos importantes que hoy el presidente de la República expuso y que no podemos borrar de la mente de los mexicanos. O sea, la nobleza española, la corona española, el rey de España sigue pensando en los viejos tiempos cuando México y América Latina, salvo Brasil y 2 o 3 países más, eran o formaban parte de la conquista de España. Ellos nos siguen viendo como tal, con desprecio. Por eso algunas de sus instituciones hablan de Iberoamérica, o sea, más que de Latinoamérica, Iberoamérica. Se incluye ahí España como el que lleva la batuta para reorientar toda la cuestión política económica de América Latina, pero con la visión de que somos una colonia o fuimos una colonia de los españoles. Pero afortunadamente hoy el presidente de la República, con mucha gallardía, con mucho valor, con mucho amor a nuestra patria, pues ha dicho eso, ya está en el basurero de la historia. México es un país independiente, y el presidente de la República, con su esfuerzo diario que hace, está luchando de manera cabal por la plena independencia de nuestra patria. Es decir, un México que sea autosuficiente y logre su independencia alimentaria por un lado, su independencia energética, que es lo que les molesta mucho, porque saben que es la palanca del desarrollo nacional, la independencia técnico-científica, en fin, la independencia cabal de nuestra patria, de extranjeros europeos y también de los que están al norte de nuestro país. Esa es la lucha esencial del presidente, y da continuidad a esa que ha sido la lucha esencial de nuestro pueblo desde que inició su lucha por la independencia de España. En el periodo, lo hemos dicho, de la colonia española, los grandes héroes nacionales, Hidalgo, Morelos, lucharon contra el colonialismo. Fue dentro de los pilares de esta lucha de independencia, la lucha anticolonial. En el periodo de Juárez tuvimos 2 guerras importantes, una que nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional los norteamericanos, y la otra contra el imperio francés, que Benito Juárez expulsó y además mandó al Cerro de las Campanas a los traidores a la patria y a Maximiliano. Pero también fue una lucha, una de las vertientes de esa lucha que encabezó Juárez, fue la lucha antiimperial, en contra del imperio, en contra de las acciones intervencionistas también de los norteamericanos. En el periodo de la Revolución Mexicana fue una lucha antiimperialista para quitar
de las manos de las grandes empresas imperialistas que controlaban en México el petróleo, los telégrafos, los teléfonos, los ferrocarriles, etcétera, y pasarlos a ser propiedad de la nación mexicana. Y ahorita el presidente de la República pues encabeza una lucha antineoliberal dentro de los distintos países y pueblos del mundo que están en esta lucha por cambiar las condiciones mundiales. Destaca la labor que está haciendo el presidente de la República. Entonces la historia de nuestro pueblo hacia afuera ha sido lucha anticolonial, lucha antiimperial, lucha antiimperialista, lucha antineoliberal. Y en esta lucha antineoliberal, pues estos intereses multimillonarios se ven afectados y no se quedan de brazos cruzados. No nos extrañaría que también desde España llegue financiamiento a través del Partido Acción Nacional o de sus dirigentes para las movilizaciones que se están haciendo en contra del presidente de la República. Pero pues aquí el pueblo mexicano está firme. Somos herederos de grandes revolucionarios que luchaban por la independencia de nuestra patria y que hoy dignamente está encabezando esa lucha el presidente de la República. Pero hay que apoyar todos, no puede él solo. Entonces cada quien desde nuestro terreno, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, en nuestras colonias, en nuestros barrios, a formar los comités de Morena, los comités que van a defender la Cuarta Transformación, con 3 elementos centrales: organización, concientización y movilización, para bien de nuestra patria, que encabeza nuestro presidente.